Bueno, buen día. Yo soy la doctora Torres Tejerizo Jimena, de la Cátedra de Cirugía B, y hoy nos toca tratar el tema de posoperatorio. El posoperatorio es el periodo comprendido entre el fin del acto quirúrgico y la recuperación total de la salud. Para algunos autores corresponde hasta el momento del alta, para otros alrededor de los 30 días de posoperatorio si no hay ninguna complicación intercurrente. El objetivo de la clase es que puedan comprender los cuidados, el monitoreo y el manejo adecuados del estado posoperatorio de un paciente, poder reconocer las posibles complicaciones que puedan surgir luego de una cirugía, tratando de este modo que puedan ser capaces de identificar los puntos claves para monitorear y realizar una evaluación clínica adecuada durante esta fase. El posoperatorio lo podemos dividir en inmediato y tardío. El inmediato está descrito que se extiende desde que finaliza la cirugía hasta las primeras 24-48 horas. Y el tardío, una vez producida la alta hospitalaria, hasta varios días o meses después, dependiendo de la intervención quirúrgica y la evolución del paciente. Lógicamente, es variable la duración del mismo, especialmente dependiendo del tipo de cirugía. No es lo mismo una intervención por una lesión de piel que una gran cirugía, una cirugía mayor como una esofaguectomía o un trasplante. También está relacionado con la enfermedad que condiciona la cirugía, si es una patología benigna, maligna, si es de urgencia, de emergencia o programada. También varía, depende de las características del paciente, las comorbilidades, las enfermedades asociadas, y también implica una variación de la duración en base a la aparición de complicaciones. Es bastante común que los pacientes experimenten síntomas como frío, dolor y vómitos en el posoperatorio. El frío se relaciona con que durante la cirugía el paciente suele estar expuesto a temperaturas más frías, tanto por estar desnudo sobre la camilla como por acción de la anestesia general. Hay muchos fármacos que alteran el control del sistema nervioso autónomo y esto altera la regulación de la temperatura. También la respuesta inflamatoria aumenta la producción de citoquinas que pueden causar un aumento de la sensación de frío. El dolor es una consecuencia directa del trauma quirúrgico. La inflamación, la estimulación de los receptores del dolor llevan a la producción y la sensación del dolor, y lo importante es su manejo y su tratamiento eficaz. Las náuseas y los vómitos también están relacionados muchas veces con los anestésicos, especialmente los anestésicos generales y los opioides, que suelen alterar también el centro del vómito y provocar náuseas y vómitos. También se pueden deber a un hilo posoperatorio, en cirugías abdominales o a una ingesta de líquidos o alimentos demasiado rápida si el tracto intestinal todavía no recuperó su función. El posoperatorio consta de varias etapas de recuperación que en su conjunto configuran la convalecencia. Este proceso está marcado por mecanismos neurohormonales que permiten la adaptación del cuerpo ante la agresión quirúrgica sufrida. Están descritas 4 etapas. La primera, la adrenérgico-corticoidea, que está descrito que se extiende del primer al tercer día. Durante estos primeros días se produce una respuesta del sistema neurohormonal que se caracteriza por la liberación de catecolaminas. Estas hormonas, como la adrenalina y la noradrenalina, actúan sobre la hipófisis estimulando la liberación de adrenocorticotropina y de hormona antidiurética. Clínicamente, el paciente presenta taquicardia, hipertensión, oliguria, puede haber hipertermia, el balance de sodio es negativo, hay retención de sodio y potasio, puede haber palidez y sudoración. Este periodo es típicamente una fase catabólica por los mediadores de estrés. Le sigue una etapa de retiro corticoideo y de estabilización, también llamada punto crítico, que se extiende del tercer al séptimo día. El paciente mejora su estado general, se regulariza el pulso y la temperatura corporal, hay un aumento de la diuresis, el paciente se siente clínicamente mejor, empieza a recuperarse y en general a deambular. La tercera etapa es la llamada etapa anabólica, se extiende entre el sexto y el 20º día, o sea, la segunda y la tercera semana. Se produce una fase anabólica donde
la recuperación se ve favorecida por acción de los mineralocorticoides y de otras hormonas anabólicas. Durante esta etapa, el balance nitrogenado se vuelve positivo, lo que permite la recuperación del tono y la fuerza muscular. Clínicamente, hay un balance de nitrógeno positivo y se recupera la movilidad. Por último, hay una etapa de recuperación de peso de semanas a meses, dependiendo de la magnitud de la intervención quirúrgica y de la lesión sufrida por el paciente. Sin embargo, estos viejos conceptos chocan con los nuevos protocolos de Fast Track. Estos protocolos se caracterizan por una rehabilitación pronta del paciente, donde se traslada a la habitación con la familia, se levanta dentro de las 2 horas, toma líquidos a los 3-4 horas de la cirugía y es dado de alta antes de las 24 horas. No quiere decir que estas fases no existan, sino que hoy en día, con las nuevas técnicas anestésicas y las técnicas quirúrgicas mini-invasivas, se ha logrado una disminución del disparo de mediadores de estrés y una pronta rehabilitación. Entonces, lo importante, más allá del tiempo de la duración del posoperatorio, es el estado hemodinámico y el estado general del paciente. Eso es lo que nos marcan las nuevas fases del posoperatorio. Dentro de los objetivos del cuidado posoperatorio, al conocer esta secuencia fisiopatológica, podemos hacer un minucioso control del mismo. Es importante monitorear las funciones vitales, controlar el dolor, prevenir las complicaciones y, lógicamente, una rehabilitación y un apoyo psicológico al paciente. Importantísimo para el control de cualquier postoperatorio, el monitoreo de las funciones vitales. Inicialmente, se hacen controles cardiovasculares, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Es importante saber, por ejemplo, que una presión arterial baja, un paciente pálido y hipotenso puede ser signo de un sangrado. También hay que controlar la frecuencia respiratoria, verificar la oximetría de pulso y considerar la necesidad de oxígeno suplementario en los pacientes que lo necesiten. Ver aquellos pacientes con riesgo de complicaciones pulmonares y monitorearlos tal vez más de cerca. También es importante vigilar la temperatura corporal, determinar si existe fiebre. La fiebre postoperatoria puede ser normal las primeras 48 horas, pero después de ese tiempo suele ser patológica. Respecto a la posición y el decúbito, inicialmente el paciente está en decúbito dorsal, abrigado hasta que recupera la conciencia y la movilidad. Luego se recomienda incorporar un poco el tórax, mantenerlo erguido para favorecer la mecánica ventilatoria y posteriormente que movilice las piernas o las semiflexiones para evitar la éstasis sanguínea. El control de la diuresis se debe monitorear el volumen. En general, en la primera etapa del postoperatorio hay una tendencia a la oliguria, pero con una adecuada reposición hidroelectrolítica se permite una diuresis entre 50 y 60 mililitros hora. Evaluar la presencia y la permeabilidad de la sonda, si existe hematuria o no, si está en anuria. Esos son factores a monitorear dentro de este ítem. También es importante el control del sensorio, evaluar la respuesta del paciente a estímulos para asegurar que no haya problemas derivados de la anestesia, vigilar signos como confusión, agitación o alucinaciones, no solo en pacientes ancianos, que por ahí son los más sensibles, sino también en todos los pacientes porque pueden ser un signo de cualquier otra alteración hemodinámica. Dentro del control del hilio, hay un hilio funcional dentro de las primeras horas de posoperatorio y si este hilio se prolonga o tal vez en cirugías digestivas donde hay anastomosis, es importante respetarlo para evitar una distensión abdominal, vómitos y incomodar más al paciente. La reposición hidroelectrolítica es uno de los ítems más importantes dentro del postoperatorio. Siempre se busca cubrir los requerimientos básicos de un paciente adulto, que son alrededor de 2.000 a 2.500 mililitros por día. Hay que tener en cuenta las pérdidas basales, el estado previo de hidratación. Siempre acuérdense que el paciente para una cirugía en general tiene alrededor de 8 horas de ayuno, incluso de agua. Entonces ya entra con un estado previo de deshidratación que hay que tenerlo en cuenta. De no mediar contraindicaciones, en general siempre se indica un plan de como mínimo 2.000 mililitros días
hasta reiniciar la alimentación por vía oral. La evaluación del sitio quirúrgico es otro ítem muy importante. Hay que inspeccionar la herida, buscar si hay enrojecimiento, si hay edema, si hay secreción. No es lo mismo tener una herida limpia, lineal, con una sutura intradérmica, que tener una herida contaminada, con supuración y dehiscente. Lo mismo los drenajes, hay que observar el color, la cantidad de drenajes y el volumen del líquido que sale. No es lo mismo un líquido ceroso de escasa cuantía que haya 4 drenajes con débito hemático. También hay que controlar la hemorragia. No es lo mismo una cirugía de cuello donde el compartimiento es estrecho y puede generar un hematoma sofocante, como una cirugía abdominal donde hay un compartimiento más grande y puede generar un shock hipovolémico en caso de hemorragia. También se puede realizar controles de hematocrito y hemoglobina si uno hace alguna cirugía con alto riesgo de sangrado. Lo más importante también es el control del dolor. Hay distintas escalas para medir el dolor. Cada uno utiliza con la que más familiarizado esté, y lo importante es realizar una analgesia adecuada. El dolor posoperatorio siempre debe ser prevenido y tratado antes de que comience. No podemos esperar a que el paciente no tolere más el dolor para arrancar con analgésicos. También hay que monitorear los efectos adversos de los analgésicos utilizados, como vómitos, náuseas o una sedación excesiva. Quiero recalcar acá que dentro de todos los controles del posoperatorio los podemos objetivar revisando al paciente. Parados al lado del paciente, revisando el pulso, la frecuencia cardíaca, ocultándolos, viendo si tiene cianosis en las extremidades, viendo si hay edema en miembros inferiores, viendo el abdomen, si está distendido, si le duele, si está hablando, si defiende, si tiene dolor de descompresión, viendo cómo está la herida, si hay secreciones, si hay todos los controles postoperatorios inician revisando y observando al paciente. Luego es importante un plan de alta hospitalaria y un seguimiento. El alta hospitalaria no es sinónimo de alta completa. Al paciente hay que darle instrucciones claras del manejo postoperatorio, cómo se cuida la herida, cómo se la limpia, cuáles son las pautas de alarma, cómo explicarle que se movilice para evitar las complicaciones tromboembólicas y respiratorias. No asustarlo, pero sí explicarle en qué momento debe contactar al médico o contratar una guardia y programar ya desde que se va del hospital cuándo lo vamos a controlar y cómo actuar ante cualquier complicación o cualquier alteración que él note. También hay que instruirlo de la prevención de complicaciones, como por ejemplo la trombosis venosa, con una movilización temprana, con uso de medidas de compresión, o en cirugías de alto riesgo está indicado el tratamiento anticoagulante. Evaluar si es necesario antibióticos para evitar infecciones, fomentar la respiración y también la kinesiología respiratoria para evitar complicaciones respiratorias, y el monitoreo cardiológico si tiene antecedentes para evitar complicaciones cardíacas. Las complicaciones postoperatorias son aquellas intercurrencias que nos hacen apartar del curso normal previsto para el tipo de cirugía realizada. Si tenemos un paciente con fiebre, con vómitos y un hilio prolongado, con hemorragia, con infección, con colecciones, con complicaciones cardiocirculatorias, pulmonares o trombóticas, son todas complicaciones que nos van a modificar la evolución normal del posoperatorio. La fiebre es una elevación normal de la temperatura corporal. Nosotros la tomamos por encima de 38 grados centígrados, que en el posoperatorio puede ser un hallazgo común, pero es importante diferenciar la fiebre benigna de una fiebre relacionada con complicaciones. Las causas fisiológicas pueden ser por la respuesta inflamatoria tras la cirugía, puede ser por deshidratación, que esto puede llevar a un aumento de la temperatura corporal, si tiene una hidratación insuficiente, o puede ser medicamentosa, porque hay muchos fármacos anestésicos que pueden dar una alteración de la temperatura. Y luego ya tenemos
todas las causas patológicas que pueden ser desencadenadas por procesos infecciosos, como infecciones de la herida, infecciones urinarias que son frecuentes en pacientes con sondas, neumonías, infecciones intraabdominales o una sepsis posoperatoria. También hay complicaciones vasculares que debutan con un síndrome febril, como la tromboflebitis, que es la inflamación de las venas periféricas, es muy frecuente en los pacientes con vías periféricas, que rotando la vía y con paños tibios puede resolverse. También lo que es el tromboembolismo, la trombosis venosa profunda, pueden debutar con un síndrome febril. La telectasia es otra causa común de fiebre posoperatoria, especialmente en las cirugías torácicas y abdominales. A veces las hemorragias también pueden tener fiebre en su sintomatología y lógicamente los abscesos, especialmente los abscesos intraabdominales que se manifiestan por fiebre. Las pruebas diagnósticas abarcan inicialmente signos vitales, temperatura y examen físico. Lo que hablábamos hoy del control posoperatorio, lo más importante es revisar al paciente. Frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, si está hipotenso, si está hipertenso, si satura correctamente, si no está cianótico, si le duele el abdomen, si defiende. Todas esas son pautas que las tenemos revisando simplemente al paciente. Eso es lo más importante. Después tenemos pruebas diagnósticas que son análisis complementarios como los análisis de sangre, un hemograma para ver si hay leucocitosis o leucopenia, la PCR, que es un marcador de inflamatorio que se eleva en procesos infecciosos. Se pueden realizar cultivos. Los hemocultivos son para detectar la presencia de bacterias en sangre. Se recomienda tomar al menos 2 muestras de sangre de diferentes sitios y se envían en frascos estériles diseñados específicamente para esto. El urocultivo también se puede usar cuando uno sospecha una infección urinaria. Hay cultivos de esputo, de secreción de las heridas para identificar la fuente de infección. Luego tenemos las técnicas de imágenes, como la radiografía de tórax, que nos permite diagnosticar una neumonía, una telectasia, la ecografía abdominal en caso de sospecha de alguna colección intraabdominal o la tomografía en casos más complejos. Y luego, lógicamente, el tratamiento de la fiebre en el posoperatorio, la fiebre no patológica, muchas veces rehidratando al paciente, ajustando la medicación y un manejo sintomático simplemente con antipiréticos es suficiente. Otras veces, cuando hay una causa patológica, la debemos tratar. Cuando hay infecciones de la herida, respiratorias, infecciones urinarias, siempre el antibiótico. Cuando hay abscesos, drenarlos quirúrgicamente o percutáneamente, depende de lo que sea conveniente para el paciente, y el antibiótico. Y la sepsis es una entidad que requiere un manejo urgente con antibióticos de amplio espectro y cuidados intensivos si es necesario. Entonces, el manejo adecuado del estado postoperatorio es clave para una recuperación exitosa. Todos los profesionales de salud, no solamente los cirujanos, deben estar atentos a los signos y síntomas de complicaciones, poder realizar un monitoreo constante de las funciones vitales y garantizar el control para lograr un bienestar del paciente. Lo más importante es evaluar al paciente. De esta manera vamos a poder diagnosticar las complicaciones simplemente estando de pie al lado de la cama. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí tienen mi mail, me pueden escribir.